¿Cómo están? Muy buenas noches, buenas tardes y buenos días. Sí, yo soy así, al revés, ya me conocen. ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, el cual les quiero comentar antes de empezar, ya tiene nombre, ya tiene nombre. Como les dije al principio, este canal va a ser de variedades, vamos a hablar un día de temas de medicina, otro día puede ser de fútbol, otro día de películas, de lo que sea. Así que se me ocurrió que mi canal tiene que llevar igual mis iniciales. Así que ahora es VV. ¿Por qué? Porque mi canal se va a llamar Variedades Pilche. ¿Sí? Así de poca imaginación tengo y soy youtuber. Te hace replantearte sobre la vida. Pero bueno, hoy estamos aquí para hablar de un tema muy interesante. Nuevamente, esta es una tarea que mi prestigiosa universidad me ha encomendado hacer y tuve la ayuda de mis compañeros de grupo, para lo cual les agradezco un montón. Si no hubiera sido por ustedes, la información y todo, no hubiera podido tener la lista para tener este video. Así que muchas gracias para ellos. Si quieren mostrar todo el apoyo a mis compañeros, por favor denle like al video. Y si quieren darme apoyo a mí, suscríbanse, pongan en los comentarios qué tal les está pareciendo y no se olviden de activar la campanita, que eso les avisará cuando yo suba videos. Porque recuerden que no los sé subir muy seguido yo a los videos, ¿no? Bueno, hoy será un video diferente. Ya que preparé unas diapositivas como para ir guiando, porque quiero que sea un video algo más didáctico, algo diferente a lo que siempre sé hacer. Y bueno, así que para eso preparé las diapositivas y para que ustedes las puedan ver mientras escuchan mi melodiosa voz, este, hoy utilicé el programa Zoom para grabar este video. Así es, el famoso Zoom. Otra noche de perreo, rumba, 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 las guiales salen a Paricia, vamos a Paricia, vamos a Paricia, vamos a Paricia, vamos a Paricia. Bueno, no hay como pariciar ahora, no sé ni siquiera qué significa eso, pero sé que no hay como por la cuarentena, ¿no? Un poco de humor malo, ya saben, para mantenerse vivo en YouTube tienes que ser un pésimo comediante. Pésimo, pésimo, hasta la médula. Pero bueno, vamos con lo importante, ¿no? ¿Qué es a lo que vinieron? ¿Qué es lo que me ha encomendado la universidad? ¿Y qué es lo que mis compañeros me han preparado para que el día de hoy pueda poder, de alguna manera, ayudar en cierta forma en esta pequeña charla, ¿no? Así que, sin más, voy a comenzar ya compartiendo las diapositivas. Muy bien. Hoy, señores, vamos a hablar del siguiente tema, que es la prevención de complicaciones en personas con discapacidad. Esto es algo muy, pero muy importante que debe tenerlo en cuenta no solo un médico general ni un médico familiar, sino cualquier médico. Como siempre he dicho en estos videos, creo que muchas veces los médicos con el paso del tiempo se enfocan en tantas tareas que tienen que hacer, ¿no? Y no es culpa de ellos, que se olvidan de a veces actos tan simples o detalles pequeños, pero que realmente marcan la diferencia y marcan el camino de en qué tipo de seres humanos nos convertimos, ¿no? Esto es muy, pero muy importante, ¿no? Así que recordar a todas las personas que sean médicos o aspirantes de medicina que estén viendo este video, que jamás pierdan su humanidad, ¿no? Eso manténganlo intacto en su corazón, esa vocación de querer ayudar al prójimo, eh, pese a que muchas veces tal vez sintamos que el mundo es un poco malagradecido con nosotros, y me refiero al mundo, no a nuestros pacientes, porque créanme que nuestros pacientes jamás, jamás, jamás se enojarán por algo que hayamos hecho bien nosotros, ¿no? Que lo hayamos hecho de corazón, obviamente.
Así tal vez nos equivoquemos en muchas cosas, o que tal vez la vida sea así injusta y no podamos salvar a todos, que no estamos en esta profesión para salvar, pero si es que el paciente o los familiares de dicho paciente vieron que entregamos el corazón, ellos estarán muy agradecidos, ¿no? Así que bueno, vamos a darle con este tema. Ok, primero, antes que todo, ¿qué es una discapacidad? Aquí hay que saberla diferenciar y reconocer, ¿no? Existe lo que es una deficiencia y una discapacidad. La deficiencia es una pérdida o una anomalía, puede ser anatómica o fisiológica, que no nos permita realizar ciertas funciones o ciertas actividades al 100% como las personas promedio, ¿no? Eso es una deficiencia. Ahora, una discapacidad es una deficiencia permanente e incorregible, ¿no? Para aclarar un poco este par de conceptos, por ejemplo, les voy a decir rápidamente lo siguiente, es un ejemplo un poco simple, ¿no? Yo necesito lentes para ver. Al tener un problema en mi visión, tengo una deficiencia, más no es una discapacidad. ¿Por qué? Porque con los lentes se corrigen. En una discapacidad no hay nada que pueda corregir dicha deficiencia, ¿no? Yo me pongo los lentes y puedo ver perfectamente al 100% como lo haría cualquier persona promedio, ¿no? Así que esa es una diferencia clara entre deficiencia y discapacidad que espero que se la lleven siempre, ¿no? Es muy importante saber diferenciar estos dos conceptos y saber reconocer una discapacidad. Ahora sí, ¿qué hacer frente a un paciente con una discapacidad? Bueno, lo primero va a ser identificar oportunamente una discapacidad o prevenirla. Es decir, por ejemplo, aquí a mí me gusta bastante hablar con ejemplos, ¿no? En pacientes añosos, pacientes geriátricos, por lo general no suelen escuchar muy bien, ¿no? Entonces aquí uno podría pensar, ¿existe una discapacidad auditiva o no? Mucha bibliografía nos dice que de hecho en los pacientes geriátricos tenemos que evaluar el oído, porque muchas veces esa pérdida de la audición simplemente se debe a una capa de cerumen que se va acumulando en el conducto auditivo y eso no les permite escuchar con normalidad. Pero, sin embargo, si tenemos un paciente añoso que vemos que no está escuchando muy bien, no nos confiemos en que puede ser una tapa de cerumen o algo. Evaluemos el oído y veamos, porque muchas veces podemos ver que no, que el oído está en perfecto estado, entonces estamos frente a una discapacidad. Así que eso también es muy importante, evaluar a los pacientes, a todos, para identificar oportunamente una discapacidad, una posible discapacidad. Ahora, prevenir el avance de dicha discapacidad o de prevenir que ocurra la discapacidad. Por ejemplo, en un accidente cerebrovascular, si es que no se trata a tiempo, puede que le cause al paciente una discapacidad. Entonces, aquí sí podemos prevenir que ocurra una discapacidad, ¿no? Es diferente a cuando ya existen otros factores en los que ya no nos permite evitar que ocurra la discapacidad. Pero hay otros casos en los que sí, como los que les presento en el ACV. Entonces, si oportunamente damos el tratamiento, vamos a evitar que ocurra una discapacidad o en su defecto que el avance de dicha discapacidad sea leve. Otra cosa muy importante de esto, por ejemplo, en pacientes diabéticos que muchas veces tienen una pérdida de la sensibilidad y les da una patología, el famoso pie diabético, en ellos igual es importante hacer un análisis exhaustivo, un examen físico completo de ese pie. Porque muchas veces los médicos se olvidan en un diabético de revisar su pie. ¿Qué pasa? Que tienen alguna herida, ellos no lo sintieron, se tuvo una infección en el pie y todo eso, y eso va a conllevar a una amputación. Entonces, si se hubiera hecho en primera instancia un examen físico completo, se hubiera prevenido toda
esa cascada de reacciones que llevaron a una amputación y es decir, a una discapacidad mayor en ese paciente diabético, ¿no? Por eso es muy importante prevenir el avance de dicha discapacidad. Seguimiento continuo del paciente, ¿no? Porque que el paciente ya tenga una discapacidad y un porcentaje de discapacidad, dependiendo de los protocolos, los reglamentos y los lineamientos que se tengan en diferentes países, pues no es que un paciente con una discapacidad del 45% se va a mantener solo en 45%. Esta puede verse alterada, obviamente, para mayor, ¿no? Porque recuerden que si en cambio vemos que hay una mejoría, pues no estaríamos hablando de una discapacidad, sino de una deficiencia. Pero la discapacidad puede progresar y puede convertirse en una discapacidad mayor. Así que por eso es importante hacer un seguimiento continuo del paciente, sobre todo de la discapacidad de ese paciente, ¿no? Así que quiero que tengan estos conceptos muy en claros. Esta es una forma, como les dije, simple, sencilla. Son cosas pequeñas, como ven, no son muy largas, pero que hacen una gran diferencia y que ayudan muchísimo a nuestros pacientes. Y eso los va a llenar de alegría, que a la final es lo que queremos, ver un paciente alegre, ver un paciente con vida y ver un paciente con calidad de vida. Ahora, también tenemos que hacer una valoración del paciente en general, un examen físico general, evaluarlo normalmente como hacemos en cualquier consulta. Ahora, ojo, ¿a qué me refiero en cualquier consulta? A que si un paciente va porque, digamos, tiene una amigdalitis, ¿no? Y le voy, reviso su garganta y efectivamente veo que tiene una amigdalitis y le mando sus antibióticos para su amigdalitis, ¿no? Eso no es una valoración del paciente en general. ¿Por qué? Porque solo nos estamos enfocando en la curación y nos olvidamos de la prevención, nos olvidamos de la atención primaria en salud, nos olvidamos de prevenir, señores. Entonces, si llega un paciente con cualquier dolencia, con cualquier malestar, ¿qué debemos hacer? Además de tratar dicho malestar, hacer un examen general de todo lo demás que envuelve al paciente para detectar oportunamente cualquier enfermedad, complicación o problema que tenga nuestro paciente. De igual manera, vamos a tener un paciente feliz. Si estamos en el sector público, nuestro paciente va a estar muy, pero muy alegre. Y si estamos en el sector privado, nuestro paciente va a estar entre alegre, tal vez un poco como que, "Ah, me toca gastar un poquito más en exámenes y todo eso, pero valdrá la pena porque el paciente se sentirá tranquilo, se sentirá sano y también nuestros jefes en el sector privado van a estar bastante felices. Y bueno, una pequeña bromita de realidad nunca está de más, ¿no? Ahora, en la valoración general es muy importante recordar las 4 esferas de la salud. Esto encontré en algunas bibliografías y es algo que me gustó mucho en lo personal. Es una forma en la que yo voy a llevar la, la medicina a futuro. Si es que ustedes la ven de ese modo, pues muy bien, genial. Y si tienen otras esferas o dimensiones de la salud de una persona, igual es aceptable, ¿no? Pero lo importante es valorar todo, ¿no? Entonces, en estas 4 esferas de la salud, ¿qué vamos a valorar? La parte física, la parte cognitiva, la parte psicológica y la parte social del paciente. En la parte física vamos a hacer el examen físico general, un examen neurológico completo, vamos a revisar desde cabeza hasta los pies, haciendo una revisión por sistemas, por regiones, viendo todo lo que podamos encontrar y detallando cualquier anomalía o cualquier manifestación que nos pueda hacer pensar que el paciente está frente a un problema o frente a una enfermedad. La evaluación cognitiva, escala de estado de conciencia, escala de coma de Glasgow, mini mental test si es que el paciente es añoso para prevenir la demencia senil
entre otras enfermedades cognitivas, y es muy importante, ¿no? Y es muy importante también aquí en la esfera cognitiva recordar y reconocer que muchos pacientes tal vez pudieron completar una educación secundaria, otros tal vez ni siquiera tuvieron una educación primaria. Entonces, obviamente la evaluación de esta esfera cognitiva va a cambiar y va a ser individualizada para cada paciente, va a ser muy subjetiva, por así decirlo, para cada uno. Y tenemos nosotros como médicos saber adaptarnos y saber guiar una evaluación correcta de la escala o de la esfera cognitiva de nuestro paciente, dependiendo de la evolución propia de la cognición del paciente, ¿no? Es decir, si el paciente eh, lamentablemente nunca aprendió a leer, pues no vamos a valorar y a calificar si el paciente sabe leer o no, porque eso es algo que él nunca lo aprendió, así que por lo tanto es algo que no se le olvidó o que no ha perdido, ¿no? Ahora, la esfera psicológica es importantísima. Igual, aquí tenemos que saber detectar estados prematuros de depresión y de ansiedad, sobre todo en las personas con discapacidad, sobre todo con discapacidad reciente, por ejemplo, personas que sufrieron un ACV, que los dejaron parapléjicos, personas que sufrieron una amputación reciente. La depresión suele ser muy común en estos pacientes, o personas que tuvieron una pérdida de la visión reciente igual, ¿no? Porque ¿a qué voy con eso? Es diferente valorarles el estado de depresión de un paciente con discapacidad visual desde el nacimiento a un paciente con discapacidad visual reciente y que toda su vida pudo ver muy bien y que por A o B accidente, pues lamentablemente tuvo esa discapacidad. ¿Por qué? Porque en cierta medida el- la persona con discapacidad antigua, se podría decir, ya se ha hecho una idea, ya ha pasado por muchos cambios en su vida para adaptarse, mientras que la persona con discapacidad reciente tiene muchísimos problemas de adaptación y empiezan en esos problemas de adaptación a aparecer los problemas de depresión y de ansiedad. Entonces es muy importante evaluar la esfera psicológica de estos pacientes. No debemos olvidarla. Y si es que tal vez creemos que no somos capaces de evaluarla de la mejor manera, o que tal vez un profesional más afín como un psicólogo o un psiquiatra podría evaluar de mejor manera, pues no perdemos nada con llamarlo, con buscarlo, pero no podemos dejar al paciente que se quede solo enfrentando su problema. Muchas veces estos pacientes creen que están bien y nosotros podemos ya detectar ciertos indicios de depresión, ¿no? Pero el paciente no quiere ir al psicólogo, no quiere ir al psiquiatra porque no quiere que lo consideren loco, o muchos estigmas que tienen muchos pacientes frente a esta esfera psicológica de la salud. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros no podemos darnos el lujo de abandonar al paciente a que su suerte o a que algún día él cambie de opinión. Tampoco lo podemos forzar, pero podemos ir guiando y encaminando de la mejor manera para que él tome una mejor decisión. Esto, claro, cuando nosotros sintamos que no podemos resolver es- estos problemas de la esfera psicológica, pero hay que tratar de resolverlos y estamos en la capacidad de resolver muchos de esos problemas o al menos de detectarlos tempranamente. Y la última esfera es la esfera social. Igual es muy importante. La esfera social y la esfera psicológica van muy, muy de la mano. Es muy importante saber con quién vive, si se lleva bien con los vecinos, si es que no vive solo, quién lo cuida. Sobre todo es una persona con discapacidad. O sea, más aún si es una persona con discapacidad que necesita, al menos por un tiempo hasta que se adapte, de cuidados, dependiendo del grado de discapacidad que tenga, ¿no? Entonces es muy importante valorar esta escala social y en caso de tener un familiar y que sea ese familiar el único que lo cuida, a él también debemos evaluarlo para detectar precozmente el síndrome del quemado, porque igual
el cuidador está sufriendo bastante. Así que recuerden evaluar las 4 esferas de la salud en un paciente con discapacidad y así se van a evitar muchísimas complicaciones futuras, ¿no? Y el paciente va a poder llevar una vida increíble, ¿no? Y no lo digo yo, y lo dicen miles de estudios, así que no se olviden de hacer estas pequeñas cosas, pequeñas evaluaciones, pequeños detalles, pero que literalmente en la vida de estas personas significan muchísimo, ¿no? Le muestra el interés que tenemos realmente porque esa persona se recupere de todo por lo que está pasando. Ahora, valorar las posibles complicaciones físicas o de salud en general de acuerdo a la discapacidad. ¿Por qué? Porque hasta ahora he hablado bastante en general de cómo prevenir las complicaciones de una persona con discapacidad. Pero claro, tenemos, como he dicho, individualizar a nuestros pacientes. Entonces, tenemos que evaluar cuál es la discapacidad y observar qué tipo de complicaciones puede tener. Eso está en algunas bibliografías. Podemos ver también cuál es la discapacidad epidemiológicamente más frecuente en el lugar donde estemos trabajando y estudiar cuáles son las complicaciones de dichas discapacidades. Yo les vengo a hablar de un par de ellas, pero también podemos guiarnos dependiendo de la discapacidad que puede causar. Les digo un ejemplo, una discapacidad por una neuropatía diabética va a perder la sensibilidad. Si es que pierde la sensibilidad y sin necesidad de ir a la bibliografía, que la bibliografía igual lo dice, una pérdida de sensibilidad va a hacer que el paciente no sienta cuando se lastime, se corte o algo. Por lo tanto, si es que no ve que se cortó, no supo que se cortó, que se lastimó, ¿qué puede haber? Una infección. Ya tenemos una complicación y podemos prevenirla examinando, como les he dicho, cada parte del cuerpo, especialmente el pie, porque es la planta del pie, porque es la parte que menos un paciente se ve, ¿no? Porque si se lastimaron la cara, por último le sale sangre en el rostro, se van a ver en algún momento en el espejo o algo, ¿no? Así que es muy importante si es que tal vez nos llega un paciente con una discapacidad de la que no hayamos a hablar mucho, ver más o menos qué tiene esa discapacidad y tratar de ponernos a razonar, ir más allá y decir, a ver, ¿qué complicación puede tener específicamente esta discapacidad para hacerle un examen preventivo y ver si no ha ocurrido o no hay indicios de que dicha complicación haya empezado? Es una forma, una especie de mnemotecnia, se podría decir, que yo tengo, y no solo en estos casos, sino en muchos exámenes, en casos clínicos de pacientes, es ir evaluando cuando uno no logra estudiar todas las respuestas, porque medicina es un campo muy amplio como para estudiarlo todo. Así que bueno, como les decía, vamos a hablar un poco, ¿no? De algunas discapacidades. Por ejemplo, paciente con un miembro amputado. ¿Cuáles son las principales complicaciones que nos dicta la literatura? Retardo en la cicatrización, esa sería una complicación aguda, infección del muñón, una complicación aguda, dolor residual o dolor fantasma. Esta es una complicación crónica y es una complicación que les va a afectar muchísimo, no solo en la esfera física, les va a afectar muchísimo en la esfera psicológica. Muchos pacientes lloran porque sienten que aún les duele el miembro amputado. También hay las retracciones del muñón y las prominencias óseas. Y aquí mis compañeros han enlistado de diversas bibliografías, han obtenido estos datos y han puesto unas acciones preventivas del equipo, ¿no? Por ejemplo, el retardo en la cicatrización nos dice que ocurre en pacientes diabéticos o vasculares. Aquí se tiene que es fundamental escoger adecuadamente el nivel de amputación, el manejo suave de los tejidos blandos y mejorar muchísimo el estado nutricional y evitar también la formación de hematomas. De esa manera se puede prevenir el retardo de la cicatrización. La infección del muñón
Es fácil hacer un lavado, desbridamiento quirúrgico cuidadoso, antibiótico terapia de amplio espectro y si es necesario amputación abierta y cierre posterior. Para el dolor residual, ese ya es una técnica preventiva que le queda más al cirujano, ¿no? Es una técnica quirúrgica adecuada en el manejo de las estructuras nerviosas, ¿no? Y de las estructuras anatómicas amputadas. Sin embargo, es muy común que los pacientes aún tengan eso, entonces es importante que nosotros lo conozcamos para también preguntarle y explicarle al paciente por qué ocurre este dolor fantasma y de esa manera no se sienta mal. Muchos de los pacientes no saben por qué esto pasa y eso los hace sentirse peor. Piensan que hay algo más, que algo pasa, ¿no? En las retracciones, el muñón en pacientes apuntados arriba de la rodilla se debe realizar la mioplastia adecuada, evitando las suturas que puedan producir deformidades en flexión y reducción del muñón. Y en las prominencias óseas se debe hacer la selección adecuada del nivel, un buen cubrimiento muscular del soporte óseo en niveles como los procedimientos debajo de la rodilla, la longitud adecuada del peroné respecto a la tibia, 1 centímetro más corto, y la correcta forma en bisel de la tibia en su extremo distal. Asimismo, en personas añosas con amputaciones de muslo se debe cortar el fémur más proximal para obtener mejor cobertura de este. Como les digo, estas son acciones preventivas un poco más quirúrgicas, pero es importante que conozcamos de estas complicaciones y de cómo se pudieron haber evitado para saber que existen y saber cómo podemos ayudarles en caso de que ya se presente, ¿no? Ahora, en personas con paraplegia, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes? Dolores de la presión por estar en decúbito, trombosis justamente por la falta de actividad, por estar todo el tiempo encamado, depresión, eso ya lo hemos comentado, incontinencia del diafragma y del intestino, impotencia, desórdenes de la circulación, disreflexia autonómica, baja del tono muscular, y también las famosas úlceras por presión en caso de que el paciente pase mucho tiempo encamado. Como les digo, hasta pueden haber miles más de complicaciones. Lo importante es analizar qué le pasa al paciente, qué no puede hacer el paciente y eso a qué le puede llevar o a qué complicación puede llevar el paciente y cómo se puede detectar dicha complicación. Por ejemplo, en un paciente que por su discapacidad está encamado todo el tiempo, entonces yo digo, muy bien, está encamado todo el tiempo, eso puede llevar a una complicación como úlceras por presión. ¿Cómo se manifiestan las úlceras por presión? Son observables al examen físico. Entonces, voy y reviso, ¿no? Así de esa manera se previene y se detecta a tiempo y se puede resolver a tiempo muchos problemas que estos pacientes presenten, ¿no? Así hay millones más de discapacidades. Por ejemplo, en las discapacidades sensoriales, es decir, auditivas, visuales, aquí también debemos evaluar el correcto aprendizaje del paciente, tanto del aprendizaje cognitivo como del aprendizaje del entorno, irlo guiando al paciente, ¿no? ¿Para qué? Para darle una calidad de vida igual a la del promedio. Sigue siendo un ser humano capaz y competente y valioso para la sociedad. Así que es importante que a este paciente se lo trate de la misma manera que se lo tratará a los demás pacientes. No, jamás hay que hacerlos de menos. De hecho, hasta en algunos países, incluidos el mío, son grupos, como quien dice, vulnerables y se los debe atender muchísimo antes que a un paciente promedio, ¿no? Bueno, recordarles que todo esto también es dado un equipo de salud, es el médico, es el enfermero, es el psicólogo, todos somos parte, hasta la comunidad misma, somos parte de la salud de un individuo y de la salud de la comunidad, ¿no? Bueno, sin nada más que agregar, aquí está la bibliografía. Nuevamente, agradecer muchísimo a mis compañeros que pudieron, agradecerles nuevamente a mis compañeros que hicieron posible que pudiera darles esta hermosa charla, que tenga este video tan genial.
Y agradecerle también a la Universidad Técnica Particular de Loja por darnos la oportunidad de realizar este tipo de trabajos que nos motivan a salir adelante, ¿no? Y bueno, nada más hoy dejarles un poco un mensaje de reflexión de que nunca se rindan. Si sienten que la vida les da que los golpea y los golpea, recuerden algo que siempre digo. La mejor espada es a la que más golpeó el herrero cuando fue forjada, ¿no? Bueno, sin nada más que agregar, para no extender mucho este video, los dejo. No se olviden suscribirse, no se olviden darle nuestro apoyo, dándole like, activen la campanita y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por escuchar atentamente.